Cordial saludo para todos los hermanos y amigos en el nombre del Señor Jesús. Gracias damos a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad para seguir proclamando las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús. Gracias al Señor por el tiempo que el Señor nos permite tener para compartir con todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos. Estoy dando una cordial bienvenida a todos los hermanos que se van conectando con nosotros. Y vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. El tema que tenemos hoy se llama El Evangelio que trasciende generaciones. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, dice así la gloriosa palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Aleluya. Oremos para que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que Él bendiga a su iglesia, que Él bendiga a los amigos que quiere salvar. Con la salvación los bendiga, con la palabra, con la vida eterna. Señor Jesús, qué bueno eres. Gracias por darnos esta oportunidad de meditar en tu gloriosa palabra. Gracias, Señor Jesús, por darnos el privilegio de anunciar tu nombre, de anunciar tu evangelio. Obra con poder, bendice tu iglesia. Bendice a los amigos con tu salvación, con la vida eterna. Cambia sus pensamientos, sus corazones. Ayúdales, Señor, a seguir tu camino, a obedecer tu palabra. Grande y glorioso eres tú, Señor. Ayuda a tu siervo a proclamar este mensaje con poder de tu Espíritu, con gracia, con sabiduría, con sencillez, con claridad. Alimenta nuestra alma con tu bendita palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. El Evangelio que trasciende generaciones. Ese es nuestro tema. Veremos qué es el Evangelio. ¿Por qué el Evangelio trasciende generaciones? Veremos qué o cuál es el origen del Evangelio. Aleluya. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas, mensaje de Dios. Aleluya. Y entonces tenemos Lucas capítulo 4, verso 16 al 21, presentándonos al primer evangélico, a Cristo Jesús. Lucas capítulo 4, 16 al 21 dice: Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Esta es la agenda de Cristo al comenzar su ministerio. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Gloria al Señor. Entonces, el primer evangélico fue Cristo Jesús y es Cristo Jesús. El origen del evangelio está en Cristo. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias para los pobres. En medio de un mundo que está plagado de malas noticias, y más por estos días, con tanta mala noticia que hay acerca del COVID-19, acerca del coronavirus, acerca del bicho, acerca de la pandemia que está matando el mundo entero. En medio de tan malas noticias que anuncian los noticieros, tenemos la mejor noticia. Tenemos la noticia del evangelio. Aleluya. ¿En qué consiste esta noticia? En que el Dios Todopoderoso fue manifestado en carne, que vino en persona, vino como hombre, para traernos redención, salvación, vida eterna, perdón de pecados. La buena noticia que anuncia el evangelio es que Cristo Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, sino lo que se había perdido. Nosotros, los que ahora estamos en Cristo, no nos íbamos a perder. Nosotros ya estábamos perdidos, pero Cristo Jesús vino a buscarnos y nos encontró. Vino a salvarnos, y en su gran amor, en su gran misericordia, nos ha dado esta grande salvación. Nos ha salvado. Somos salvos por su gracia. Uno de los resultados maravillosos que produce el evangelio es salvación. Salvación. Por eso Pablo, en el pasaje que leímos de Romanos capítulo 1, verso 16, está declarando: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio entonces es poder de Dios, potencia de Dios, dinamita de Dios. Lo que es la dinamita a la piedra es el evangelio al corazón del ser humano. ¿Qué hace la dinamita en la piedra? La quiebra, la quebranta, la vuelve añicos. ¿Qué hace el evangelio en el corazón del ser humano? Lo quebranta, lo transforma, lo cambia en un nuevo corazón. Esa es la promesa que el Señor hizo a través de la palabra profética de Ezequiel, cuando dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis esparcidos de todas vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Os daré un espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mis leyes. Las escribiré en vuestras mentes y en vuestros corazones, y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Gloria al Señor. Esto es lo que ha hecho el evangelio en nuestra vida.
Y esto es lo que podemos testificar. Los amigos que escuchan esta transmisión en vivo deben saber, no se van a perder, ya están perdidos. Esa es la triste noticia, esa es la mala noticia. Los amigos ya están perdidos, los amigos ya están condenados. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús ha venido a buscarlos, que Cristo Jesús les ha traído el Evangelio para salvarlos, para darles vida abundante, vida espiritual. Entonces, cuando Cristo entra allá en la sinagoga en Nazaret, en día de reposo, y comienza a leer el libro del profeta Isaías, entonces él comienza a declarar esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y por estos días sí que hay pobres. Pobres en todo el sentido de la palabra. Pobres materialmente, emocionalmente, pobres espiritualmente. Es cierto que esta situación de emergencia sanitaria que vive el mundo entero ha desangrado económicamente empresas, familias, a mucha gente. Pero en medio de esto, la buena noticia es que el Dios Todopoderoso a su pueblo le proveerá y le dará su bendición. Esto es parte del Evangelio también, porque el Evangelio es integral. No solamente está el aspecto espiritual, está también el aspecto material. Qué bueno es saber que nuestro Dios sabe que tenemos cuerpo, que tenemos estómago. No solamente sabe que tenemos alma, sabe que somos seres integrales, compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y Él nos ministra en todas las necesidades. Su palabra es integral, su palabra es completa. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Pobres en espíritu, porque la pobreza más grande es no tener salvación, no tener a Cristo. Y es la desgracia más grande. Ay de aquel que vaga por el mundo sin Cristo, sin Dios, sin salvación, sin esperanza, sin vida eterna. Muy triste para él. Por eso hacemos un llamado a los amigos para que reciban el Evangelio de Cristo, para que reciban el mensaje de la palabra, la buena noticia, que Cristo ha venido a buscarlos y a salvarlos, que Cristo ha venido manifestado en carne, que Cristo ha venido a hacer la obra de la redención, que Cristo ha venido a traer estas buenas noticias a los pobres. Gloria al Señor. Pobres emocionalmente. Alguien en medio de la soledad, en medio de la tristeza, en medio del confinamiento, debe saber que hay una presencia, una compañía sin igual. Es la compañía de Cristo Jesús, el amigo fiel, el amigo verdadero. Como lo presenta el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria al Señor. Él conforta nuestra alma. Aleluya. La buena noticia que trae el Evangelio a través de Cristo Jesús es que ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a los que tienen el espíritu roto, quebrada el alma. Gloria al Señor. En medio de la tristeza, la angustia, la preocupación, Cristo Jesús consuela. Cristo Jesús fortalece. Cristo Jesús vivifica. Si hay solución para el estrés, si hay solución para la depresión,
Si hay solución para la melancolía extrema, el remedio se llama Jesús de Nazaret. El remedio es su evangelio, su palabra. Aleluya. La buena noticia es que Cristo ha venido a pregonar libertad a los cautivos. Hay libertad para los presos. La cárcel peor de todas es la cárcel del pecado. Esa es la peor cárcel. Tenemos hermanos en prisiones. Su cuerpo allí está prisionero, pero su alma ha sido libre por el poder del evangelio. Hemos tenido el privilegio de bautizar hermanos en las penitenciarías del país. Hay una buena cantidad de hermanos entre rejas, pero a pesar de estar allí prisioneros, han sido libres en el alma, en el espíritu, por Cristo Jesús. Y por la calle hay una cantidad de personas libres que pueden ir a sus trabajos a pesar del confinamiento, pero tienen atada el alma, porque Cristo dijo, en verdad os digo, que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Eso es el evangelio. Es la buena noticia de libertad para los cautivos. Amigo, usted puede ser libre si cree en Cristo, si le entrega su vida a Él, si le obedece de todo corazón, si permite que Él entre en usted y le ayude. Usted puede ser libre si está esclavo de la drogadicción. Cristo Jesús lo liberta. Si está esclavo del alcoholismo, Cristo Jesús lo liberta. Si está esclavo de las hechicerías, Cristo Jesús lo liberta. Si usted es un esclavo del homosexualismo, del lesbianismo, Cristo Jesús lo liberta. Si usted es un esclavo de la pornografía, de los videojuegos, Cristo Jesús lo liberta. Entréguele su vida a Cristo. Crea en Cristo Jesús. Crea en su palabra gloriosa. Aleluya. No hay nada más poderoso que el evangelio de Cristo Jesús. Lo que no pueden hacer los centros de rehabilitación, lo que no pueden hacer los reformatorios, lo que no pueden hacer las casas de reposo, lo que no pueden hacer los centros para alcohólicos, lo puede hacer Cristo Jesús, con su espíritu, con su palabra, con su glorioso evangelio. Porque el evangelio de Cristo tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Tiene poder para hacer nuevas criaturas. La buena noticia del evangelio de Cristo es vista a los ciegos. Hay un dicho popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces la gente en el pecado está enceguecida, está ciega. La gente en las tinieblas no sabe por dónde van, ciegos completamente. Pero ¿qué hace el evangelio de Cristo? Es luz, los alumbra, los ilumina. Nosotros estábamos en las tinieblas, en el error, pero hasta nosotros llegó el evangelio de Cristo. Resplandeció la luz de Cristo, nos permitió ver su luz y nos trajo de la oscuridad, nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Oh, gloria al Señor. Como en un principio de la creación dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, y fue el día primero, la tarde y la mañana del primer día. Gloria al Señor. Si hay vista a los ciegos. El Señor entonces, a través de su evangelio, que son buenas noticias de libertad a los oprimidos por el Satán. Hay gente que está siendo oprimida. Hay gente que no puede dormir en paz. Siente que lo persiguen, siente que lo vigilan, sienten que
alguien está ahí con ellos, una presencia maligna, pero hay poder en el nombre de Jesús el Señor. Cristo el Señor tiene poder para libertar a los oprimidos, a los que no tienen paz, a los que sienten que llevan una carga demasiado pesada que no pueden ellos con ella. Cristo tiene el poder para quitar el yugo opresor, romperlo, hacer pedazos los cerrojos. Cristo con su evangelio tiene poder para dar paz al corazón que está atormentado. Bendito el nombre de Jesús. Las buenas noticias del evangelio, según Cristo lo ha proclamado, es predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es el año agradable del Señor? Es el año del perdón, que entre otras cosas no es un año de 12 meses. Está haciendo una referencia a lo que según Levítico capítulo 25 narra que es el año del jubileo. Cada 50 años en Israel era jubileo. Se hacía sonar la trompeta de cuerno de carnero por todo el territorio de Israel, se perdonaban las deudas, los que habían sido embargados recuperaban sus propiedades, volvían a sus tierras, volvían a sus casas. Era el año del perdón. El evangelio es el año agradable del Señor, o sea, el jubileo, el año del perdón, pero no un año de 12 meses, es decir, un tiempo, ya son casi 2000 años de gracia, en el que el Señor está ofreciendo perdón, en el que el Señor está dando la oferta de salvación al ser humano, para que el ser humano pueda retornar del pecado, de la esclavitud, de su pobreza, de su perdición, a la gloria del Señor. Adán quedó enajenado a causa de su pecado, privado de la gloria de Dios, echado del huerto del Edén. La paga del pecado es muerte, pero ahora en Cristo Jesús el ser humano tiene oportunidad de volver a la gloria de Dios. Tiene la bendición de ser libre, gloria al Señor, de recibir el regalo maravilloso del Señor, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Cristo mismo. El evangelio no lo trajo Martín Lutero, no lo trajo cualquier otra persona, cualquier otro reformador. No. Antes de cualquier reforma ya estaba el evangelio, ya estaba Cristo, porque a Cristo nadie le sale adelante. Cristo es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Y Él va adelante de nosotros en todas las cosas. Gloria al Señor. El evangelio es Cristo mismo. El evangelio es su obra, su vida. Ese es el evangelio. ¿Y cuál es su obra? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 5, nos dice cuál es la obra de Cristo. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Aleluya. Entonces, ahí está definido qué es el evangelio. El evangelio es la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. Aleluya. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo constituyen el corazón del evangelio, el centro del evangelio. El mensaje central del evangelio es Cristo, es su obra en la cruz del Calvario.
obra maravillosa de redención eterna. Aleluya, para el ser humano. El corazón del verdadero cristianismo es el evangelio. Sin evangelio no hay verdadero cristianismo. Aleluya, no puede haber verdadero cristianismo sin el evangelio, sin Cristo. El evangelio se encuentra únicamente en las sagradas escrituras. El evangelio no está en libros de psicología, menos en libros de filosofía, menos en libros de pensamientos orientales, menos en libros de política. No, el evangelio solo se encuentra en la Biblia, en las sagradas escrituras, en Cristo. Gloria al Señor. Los cimientos del evangelio se encuentran en el Antiguo Testamento. Desde el Génesis hasta Malaquías se está hablando en profecía del evangelio. Y ya viene el cumplimiento en el Nuevo Testamento a través de Cristo Jesús. Ahora, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo estaban prefiguradas en Adán, en el primer hombre. Aleluya. Y el resultado de ese evangelio está prefigurado en Eva. Génesis capítulo 5 nos dice algo maravilloso. Verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Fíjese bien, esta escritura nos está declarando que fue Dios mismo quien llamó el nombre del primer hombre y de la primera mujer Adán. O sea que ambos, Adán y Eva, tenían un mismo nombre, Adán. El hombre se llamó Adán y la mujer se llamó Adán. Ambos tenían un mismo nombre, porque el primer hombre y la primera mujer son figuras de Cristo y de la iglesia, como está escrito en Romanos capítulo 5, verso 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. ¿Quién era el que había de venir? El Cristo de la gloria había de venir manifestado en carne, como hombre, como siervo. Esa es la profecía del Antiguo Testamento. Dios vendrá. Y el cumplimiento en el Nuevo Testamento es Dios vino. ¿Cómo vino Dios? Vino como hombre. Aleluya. Así que Cristo estaba representado en Adán y en todo lo que aconteció con Adán. Y la iglesia estaba representada en Eva y en todo lo que aconteció con Eva. A ver, ¿qué ocurrió con ellos? Génesis capítulo 2 nos presenta en figura el anuncio del evangelio. Verso 20 al 24. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aleluya. Fíjese bien, Adán cayó en sueño profundo, y Dios tomó una de sus costillas y formó a la mujer. De modo que la mujer, Eva, tenía la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia de Adán. Por ello, cuando Adán la vio hermosa. Y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Eva salió del costado de Adán.
y Dios se la presentó a Adán y Adán se casó con ella. Todo esto que sucede con Adán y Eva está representando el Evangelio. Está representando a Cristo. Porque Cristo Jesús murió, o sea, cayó bajo el sueño de la muerte. Fue crucificado en el Calvario. Y de su costado traspasado, es decir, de su muerte allá en el Gólgota, salió la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ello los creyentes del Evangelio somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia tiene la misma naturaleza, la misma esencia y la misma sustancia de Cristo Jesús. Por ello es que cuando Cristo arrebate la iglesia, Él se va a tomar a sí mismo. Como Él lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Os tomaré a mí mismo. Ni siquiera dijo lo voy a tomar a ustedes. Algunas versiones traducen así, pero es una mala traducción. Os tomaré a mí mismo. O sea, Cristo va a arrebatar su iglesia es por lo que Él ha puesto de sí mismo en ella. ¿Y qué es lo que ha puesto Cristo en su iglesia? Mire, así como el primer hombre y la primera mujer tenían un mismo nombre, ambos se llamaban Adán, tenían una misma esencia, una misma sustancia, una misma naturaleza, un mismo hálito de vida. También Cristo y la iglesia tienen un mismo nombre. Ambos se llaman Jesús. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Jesús es el nombre de la manifestación de Dios en carne, del Dios manifestado en carne. El nombre de nuestro Dios es Jesús. Y el nombre de la iglesia también es Jesús. Aleluya. Ambos se llaman Jesús. Jesús es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y la iglesia es su cuerpo. La cabeza se llama Jesús y el cuerpo también se llama Jesús. Cristo ha puesto en su iglesia su nombre, su evangelio, su palabra, su sangre, su salvación, su vida eterna, su gracia, su amor, su Espíritu Santo, sus dones, su ministerio o sus ministerios, su gloria, su santidad, su poder, su presencia. Por ello es que cuando Cristo arrebate la iglesia, se va a tomar a sí mismo. Por ello es que necesitamos estar llenos del Evangelio, llenos de Cristo, llenos de su Espíritu Santo, y obedeciendo el Evangelio y perseverando en el Evangelio. Pablo dijo: si perseveráis, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lástima que hay gente que ha creído en vano, porque han oído el Evangelio, por un tiempo recibieron el Evangelio y luego se apartaron. Todo el que anda ahora descarriado creyó en vano. Si usted, mi hermano, todavía está perseverando en el Evangelio, entonces usted es salvo. Y siga perseverando, que pronto viene Cristo a llevar su iglesia. Falta tan solo un ápice para irnos con Cristo. Bendito el Señor. Ahora, cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia camino a Damasco, tuvo un encuentro con Cristo Jesús, donde oyó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es claro que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, pero Cristo Jesús no dijo: ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué persigues a esos evangélicos? Deja quieto a esos evangélicos, Saulo. No.
Cristo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, la iglesia se llama Jesús. Y el evangelio se llama Jesús. Claro, esto es lo que la iglesia hemos creído. La iglesia se llama Jesús porque tiene el mismo nombre que la cabeza, Cristo Jesús. El cuerpo se llama Jesús. El pueblo se llama Jesús. Aleluya. El nombre nos ha dado una identidad como pueblo del Señor, como iglesia del Señor. Eso es lo que está escrito en la profecía de Isaías. A todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías 43:7. Aleluya. Nosotros somos los llamados del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Jesús. Qué maravilloso es este evangelio. Gloria al Señor. El que se mete con la iglesia se está metiendo con Jesús. El que persigue la iglesia está persiguiendo a Jesús. Y Cristo Jesús peleará por su iglesia. Sacará la cara por su iglesia. Pondrá a salvo su iglesia. Gloria al Señor. Ahora, el evangelio que trasciende generaciones debe ser predicado hasta los fines de la tierra, para que la gente sea salva, para que la gente nazca de nuevo para ver el reino de Dios, para que la gente nazca del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Aleluya, así lo ordenó el Señor Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Eso es Marcos 16, verso 15 al 20. Gloria al Señor. Esta misión que Cristo le encomendó a los apóstoles es la misma misión que nos ha sido encomendada a nosotros hoy. Es la misión que Cristo le ha encomendado a su iglesia. Este mandato debe cumplirlo la iglesia. Predicar el evangelio. La iglesia de Cristo ha estado predicando el evangelio a lo largo de 20 siglos. 20 siglos. Próximos a cumplir 2000 años. El año próximo que viene, año 2021, se estarán cumpliendo 2000 años de la predicación del evangelio en todo el mundo. Generación tras generación ha estado involucrada predicando el evangelio a toda persona sobre la tierra. Por ello, este evangelio es el evangelio que trasciende generaciones. Vino Cristo, escogió sus apóstoles, los comisionó, los envió a predicar. Ellos hicieron discípulos, murieron los apóstoles, pero los discípulos de los apóstoles siguieron predicando el evangelio. Esos discípulos hicieron otros discípulos, esos otros discípulos y esos otros discípulos. Y aunque han ido muriendo las generaciones, el evangelio sigue permaneciendo. El evangelio se sigue anunciando. Por ello, este es el evangelio que trasciende generaciones. Gloria al Señor. Y estamos involucrados, viviendo nosotros al final de los siglos, al final de los tiempos. Hemos sido salvos
Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y nuestra gran tarea ahora es evangelizar, anunciar la palabra verdadera del Evangelio. Solo el Evangelio puede producir fe verdadera para salvación de la gente. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Lo voy a leer en la nueva versión purificada, Reina Valera 1602. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que la iglesia verdadera ha predicado siempre y ha enseñado a través de todas las generaciones. Si la gente no oye el Evangelio, no puede ser salva. Si la gente no se salva, pasarán la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, excluidos de la presencia y de la gloria del Señor. Solo el Evangelio tiene poder para salvar a los perdidos. Solo el Evangelio puede transformar corazones, cambiar pensamientos, sentimientos, cambiar vidas, hacer nuevas personas a quienes creen. Entonces es urgente que hoy la iglesia, más que nunca, los discípulos de Cristo, los predicadores del Evangelio, sigamos anunciando este Evangelio que trasciende generaciones. Sigamos hablando del poder de Cristo, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Porque la salvación para la gente viene mediante el oír el Evangelio, mediante el creer en el Evangelio. Poder oír, poder creer, es una gracia maravillosa que el Señor concede. El Evangelio se predica por alguien que ha sido enviado. Esta es la misión de la iglesia. Desde que la iglesia nació en el día de Pentecostés. ¿Por qué el Evangelio trasciende generaciones? Hechos capítulo 1, verso 4 al 8 nos dice por qué. Mire lo que está escrito aquí. Cuando Cristo habló a los discípulos acerca del bautismo del Espíritu Santo, ellos pensaron que el Señor iba a restaurar el reino de Israel inmediatamente y que todas las promesas hechas a Israel se iban a cumplir de inmediato. Pero no, el Señor abrió un paréntesis de gracia de 2000 años para que su iglesia se llenara del Espíritu Santo y predicara el Evangelio antes de restaurar el reino de Israel. Mire Hechos capítulo 1 verso 4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya, aleluya. En otras palabras, Cristo les dijo a sus discípulos: vean, no se preocupen ahora por la restauración del reino de Israel. Preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo. Preocúpense por recibir poder de lo alto y ser mis testigos hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y desde que la iglesia de Cristo nació en el día de Pentecostés hasta hoy, se está predicando el Evangelio en todas las naciones que hay bajo el cielo. Por ello, este es el Evangelio que trasciende generaciones. Aleluya. Trasciende fronteras, trasciende países, trasciende políticas, trasciende filosofías.
Gloria al Señor. Aleluya. El Evangelio trasciende generaciones porque es predicado por el Espíritu Santo enviado del cielo sobre su iglesia, sobre sus ministros, sobre sus redimidos, sobre sus predicadores. El Evangelio se predica es por el Espíritu Santo enviado del cielo. De tal manera que cada vez que un predicador predica el Evangelio, quien predica a través de ese predicador en realidad es Cristo, el Espíritu, por medio de ese predicador. Así lo declara la Escritura. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10 al 12 lo dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aleluya. Entonces, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. El Espíritu de Cristo estaba en los apóstoles. El Espíritu de Cristo estaba en los primeros discípulos. Y de ahí hacia acá el Espíritu de Cristo ha estado en la iglesia. Cuando la iglesia predica el Evangelio, es Cristo el que predica a través de la iglesia, a través de los ministros de Dios. Cristo, el Espíritu. Gloria al Señor. El Evangelio que trasciende generaciones. Este Evangelio trasciende generaciones porque es todopoderoso. El Evangelio es todopoderoso. Aleluya. Este Evangelio es indestructible. Esto lo han querido acabar, lo han querido exterminar, lo han querido borrar del mapa. El Evangelio lo han querido quemar, pero no han podido. Porque es que el Evangelio, a más de estar plasmado en el papel, el Evangelio está plasmado en el corazón, escrito, no en tablas de piedra, sino en el corazón, escrito no con tinta, sino con el Espíritu. Gloria al Señor. El Señor ha escrito su Evangelio en nosotros. Gloria al Señor. Y aquí hay un contraste maravilloso entre la ley y el Evangelio. La ley de Moisés fue escrita en tablas de piedra, pero el Evangelio ha sido escrito en el corazón. Gloria al Señor. Tiene más durabilidad en el corazón, porque ha dado vida eterna. Muchos hombres poderosos según la carne han tratado de erradicar por completo el Evangelio, pero no han podido. Ellos ya no están. Pero el Evangelio se sigue predicando en toda la creación que está debajo del cielo. Todos los libros de historia, de filosofía, de psicología, de literatura, de política, de ciencias, de religión, un día pasarán y desaparecerán por completo. Pero el Evangelio de Cristo no pasará, porque el Evangelio de Cristo trasciende generaciones. El Evangelio de Cristo es el Verbo eterno, como está escrito. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La florecita se seca y se cae. Así es, la hierba se seca y la florecita se cae. Por eso hay que creer en el Evangelio. Por eso hay que buscar recibir a Cristo, recibir el mensaje que da vida eterna.
Las generaciones van, las generaciones vienen, generaciones pasan tras generaciones, pero el Evangelio de Cristo permanece para siempre. Cristo lo dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué el Evangelio trasciende generaciones? Porque es eterno. No se acaba, no se termina. Gloria al Señor. Y este Evangelio debe ser predicado por todos los medios. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos de estos medios virtuales, de estas redes sociales, para que proclamemos el Evangelio. Por favor, denle compartir a todos estos videos que están quedando grabados ahí en el Facebook, que están quedando ahí en YouTube. Denle compartir y compartir y compartir. Que el Evangelio corra y sea glorificado. Que el Evangelio llegue a muchos corazones, a muchas personas, para que se salven los últimos que han de ser salvos. El propósito de Cristo es que este Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y estamos en el fin de los siglos. En el fin del fin. Aleluya. Estamos en la era de las telecomunicaciones. Usemos bien estas telecomunicaciones para asegurarnos que todo el mundo oiga el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Por qué el Evangelio trasciende generaciones? Porque el Evangelio ha traído vida e inmortalidad al ser humano. El ser humano en el pecado es mortal, pero el ser humano en Cristo recibe inmortalidad, recibe vida eterna. Primera Timoteo capítulo 1 versos 7 al 12 lo dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, o sea, en la edad presente, en la gracia, en la época de la iglesia, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús el Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál día? El día del arrebatamiento de la iglesia. Este Evangelio lo tenemos que atesorar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Oh, gloria al Señor. Por el Evangelio ha venido la vida y la inmortalidad. Cristo Jesús quitó la muerte. ¿Cómo me gusta esto? Cristo Jesús quitó la muerte. En la profecía decía: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu destrucción. Aleluya. Cristo Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hombre, tanto que los alquimistas, que los científicos y gente poderosa ha tratado de descubrir el elixir de la eterna juventud o el elixir de la vida eterna. Y se han inventado que la cámara de oxígeno, y se han inventado que las cirugías estéticas, y se han inventado una cantidad de cosas que para no envejecer, que para no morir. Hombre, si existe el elixir de la eterna juventud, claro que sí existe. Se llama Jesús el Cristo.
Se llama evangelio. Es por el evangelio que ha venido la vida eterna, la vida abundante y la inmortalidad. Gloria al Señor. Este es el evangelio que trasciende generaciones. Y nosotros creemos que somos la última generación en anunciar el evangelio de Cristo Jesús a los perdidos. Amigo, arrepiéntase. Amiga, arrepiéntanse. Entréguense a Cristo, reciban el evangelio de Cristo para que sean salvos y así puedan tener vida e inmortalidad. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, por este glorioso evangelio que el Señor nos ha revelado, que el Señor nos ha dado. Señor Jesús, te damos gracias por tu evangelio. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Qué bueno eres, mi Cristo, qué grande eres. Tuya es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Tú vives y permaneces para siempre. Gracias, Señor. Nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y pecados, destituidos de tu gloria. Éramos reos de muerte eterna, candidatos al lago de fuego. Pero tu gracia, tu misericordia reveladas en el evangelio nos han alcanzado para salvación. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por morir por nuestros pecados, por resucitar para nuestra justificación. Gracias, Señor, por salvarnos, por darnos como herencia la vida eterna y tu palabra gloriosa. Te presentamos estos amigos que están oyendo el mensaje de tu palabra. Te presentamos las personas que tú quieres salvar en este tiempo final, que acudan pronto a creer en ti, a entregarse a ti, a convertirse a ti. Libértalos y sálvalos, Señor. Que tu nombre sea glorificado en ellos. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a perseverar en este evangelio. Así quedará demostrado que no hemos creído en vano. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Mis amados hermanos, que el Señor Jesús los bendiga. Los amo de corazón. Retengamos lo que el Señor nos ha dado. Como dice la Escritura, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona.